Seguimos con estas charlas de actualidad en España, tiempos difíciles, y hay que hablar de algo que yo llevo diciendo que iba a tener a alguien que nos lo explicara por dentro, la famosa amnistía, que es anticonstitucional y ante muchas cosas, que no se sabe, o por lo menos están intentando desviar la atención, que parece que está presentada. Hay un documento por ahí que ahora nos va a decir Joaquín que es un bulo, y de paso pues vamos a aprovechar para saber lo que piensa y cómo está alguien que sabe mucho de todo esto. Joaquín Ramírez, abogado, político y muchas cosas más. Muy buenas. Muy buenas, don Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, a ver si nos aclaras cosas aquí que están mis seguidores que echan humo. Primero, Vamos a un intentarlo. papel que se promulgó por las redes y que llegó a algunas Sí. redacciones, entre ellas a la mía, como buena. Ese papel no es el papel que presentaron para la amnistía, ¿no? Parece ser que esa es un borrador de una proposición no de ley que presentó hace un par de años, o año y medio, Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, realmente a efectos prácticos se puede decir que es un bulo, porque a raíz de que ya se acerca y está admitida por Pedro Sánchez la presentación de una ley de amnistía, aparece otra vez por las redes fantasmalmente, pues para confundirnos a todos, ¿no? Hay muchísima gente que se la ha tomado como el documento filtrado del gobierno, del PSOE o de la coalición Frankenstein, pero no es cierta. Pero no será entonces que si la hicieron en su momento, ahora es esta misma y no la vuelven a hacer. Eso no es posible, ¿no? No puede ser porque leyéndola es muy larga, pero leyéndola se nota perfectamente la autoría, que es una autoría independentista catalana, y aunque va a contener muchos de los parámetros que está recogida o que están recogidos en ese borrador, pero no se compadece pues con los últimos comentarios de los que están cercanos a las negociaciones y se va tratando, ¿no? Ni siquiera el nombre que tiene, el conflicto entre Cataluña y España, yo creo que se llamará de otra manera, en fin, que es diferente. En cualquier caso, no es el documento que tenemos que trabajar, no es el documento que se va a presentar en el Congreso de los Diputados. Tú estás convencido que el documento existe y se va a presentar, ¿no? Yo no, yo creo que el documento todavía no existe, creo que estará muy avanzado, creo que habrá un borrador muy cercano a su final, pero creo que no está listo todavía, igual que creo que el acuerdo definitivo con Junts todavía no existe tampoco. Parece que hoy siguen en una larga reunión en Bruselas donde hay algún pequeño asunto que tocar. Sí, eso te Yo lo... frente a esos que han dicho, esto está todo pactado, esto está todo hecho. Bueno, yo creo que si queremos conocer a Sánchez, sabemos que él hubiera querido, en el juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias, habría querido ser presidente de gobierno de derecho, no en funciones, por ejemplo. Y Claro. que él tiene verdadera prisa por continuar con su carrera exitosa, sin duda ninguna. Sí, sí, claro. De hecho, acarició la silla y ya viste qué protocolo lo separó y me dijo que Terrible, no fue era la de... terrible ver que aquel trono no era para él. Sí, ¿Eh? sí, 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 eso los que estábamos allí lo vimos mucho más de cerca y luego estaba muy nítida en la imagen. Sí, Bueno, sí. la Asociación Profesional de Magistratura está moviéndose, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo exactamente? Bueno, la Asociación Profesional de la Magistratura es una asociación de jueces, de las 4 que existen, es la mayoritaria de la carrera y es la primera que ha salido pues, a exponer su opinión acerca de esta moción, de esta ley de amnistía. Y bueno, no es una asociación, es una opinión lo que está dando, pero pone muy de manifiesto lo que piensa una mayoría de los jueces, que en su momento pues, van a tener mucho que decir, porque hay que pensar que una vez que la ley de amnistía esté aprobada, pues tendrá que aplicarse por cada uno de los jueces que esté instruyendo una causa en la que se vea afectada por la propia ley de amnistía, es decir, en la que el procesado
o el investigado, pues sea una de las personas a las que hay que aplicarle la ley de amnistía y por lo tanto hay que suspender el procedimiento. Entonces los jueces podrán presentar cada uno de los que estén implicados por su juzgado un recurso de inconstitucionalidad. Ya, hombre, que fíjate cuántas cosas van saliendo. Que me perdone la gente que ven que estoy mirando a varios sitios, es que hoy no tengo todo en la pantalla porque tuve problemas con esta conexión y preferí dejar todo a uno. Entonces estoy pues como toda la vida. Mira, este nombramiento de Galindo que se hizo esta mañana, ¿eso qué significa en cuanto a la amnistía? Bueno, pues eso significa que, lógicamente, el letrado mayor o secretario general del Congreso de los Diputados es el jefe de los letrados y, por lo tanto, el que tendrá que darle trámite al procedimiento de la presentación de la proposición no de ley, o sea, de la proposición de ley orgánica de amnistía. Entonces, tener a un letrado mayor de confianza, que en este caso procede del gobierno, porque era secretario de Estado, me parece que de alguna cuestión territorial, pues evidentemente parece que van a tener domesticado al letrado mayor o secretario general de una manera casi inmediata. Eso es lo que significa. Significa que por parte de la jefatura de los letrados del Congreso no va a haber demasiado problema en la tramitación de la proposición de ley. Y esta negativa, este rechazo a la ley de amnistía que hizo la Asociación Mayoritaria de Jueces, ¿esto supone algo o no? Bueno, lo que supone es, por profundos conocedores y brillantes juristas, jueces de lo más granado que existe en España, pues se rechaza la ley de amnistía. Muchos están diciendo, pero bueno, sin conocer el texto, ¿cómo pueden criticar la ley de amnistía? Bueno, es que no hace falta conocer el texto, porque a entender de la mayoría de los juristas de nuestro país, no cabe una ley de amnistía. No se trata de que haya un detalle o se aplique de esta manera o de esta otra, sino que no cabe una ley de amnistía. Y lo que le ha hecho la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, es dejar claro por una serie de razones que rompe el Estado de Derecho y que inicia una deriva peligrosísima contra la existencia de la democracia misma en España. Claro, pero es una opinión que no va a impedir que la amnistía se lleve adelante, ¿no? Es una opinión, es una asociación profesional y no va a impedir. Por sí misma la declaración no impide absolutamente nada. A mí me gustaría ya saber tu opinión. ¿Cuáles van a ser los pasos ahora? ¿En qué punto estamos? El 27 se cumpliría el plazo para investir el presidente. ¿En qué punto está? ¿Cuál es tu opinión? Ahora sí que te pido Bueno, la opinión sí. tuya personal. Dentro de la gran opacidad que ha tenido la negociación, que ellos han llamado negociación discreta y otros pues la llamamos opacidad y ocultación, pues parece ser que finalmente Puigdemont ha querido confiar en los negociadores del Partido Socialista y por lo tanto que le bastaba con la presentación, la mera presentación antes del pleno de investidura de la proposición de ley. Porque la proposición de ley no creo, y digo creo porque no podemos saber lo que finalmente va a pasar, pero no creo que se tramite o que se vea en un pleno antes de la propia investidura, sino que sencillamente estará presentada en el registro del Congreso y eso ya le da la tranquilidad a Puigdemont para tirar para adelante y votar a favor de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. A partir de ahí, pues supongo que en un plazo no muy largo de tiempo, después de esa investidura, pues sí, se tramitará y debatirá en un pleno esa ley, que me parece que la intentarán crear el procedimiento de urgencia para que se tramite, y una vez que se apruebe, supuestamente se aprobará por esa mayoría, una vez que se apruebe pasará al Senado. El Senado está haciendo ahora mismo, y hoy se ha dado a conocer, una modificación del artículo 133 del reglamento del Senado, donde se contemplan los plazos para los trámites de urgencia, tanto en proyectos de ley, que es cuando la iniciativa legislativa parte del gobierno,
como en proposiciones de ley, que es cuando la iniciativa legislativa parte de un grupo parlamentario. En este caso, parte de un grupo parlamentario porque hay que decir a todo el mundo que si no es proyecto de ley, pues no es taxativo que presenten sus informes no vinculantes tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Supremo. Se ahorran todo eso, que ya digo, no es vinculante, pero se ahorran pues ese disgusto de tener esas importantes instituciones regañándoles o diciéndoles que no es adecuado o no es de recibo este tipo de ley, este tipo de materia que trata y de la forma que la trata. Entonces, cabe pensar que irá al Senado, el Senado con esa tramitación, con esa modificación del reglamento, pues se puede tomar su tiempo ante una proposición de ley y tardará algún mes, algunos meses, no se puede saber el alcance de esta reforma porque está ahí calentita, pero creo que va a tardar más de lo previsto para los intereses de la mayoría que va a apoyar a Sánchez en la investidura. Pero finalmente irá al Congreso y aunque presuntamente el Senado no aprobará la proposición de ley de amnistía, irá al Congreso y el Congreso sí la aprobará. Claro, o sea que el Senado no sirve para nada, ¿no? Bueno, el Senado sirve para debatir, bueno, sí, ya sé, para quitar de en medio enmiendas que pueden venir del Congreso y devolver la ley en todo caso si no la ha aprobado, la devuelve sin enmiendas que ya no se pueden volver a presentar en el Congreso, pero lo que está claro es que el Congreso tiene la última palabra, es una Cámara, el Senado de segunda lectura y el Congreso de primera. Así. Bueno, entonces, investidura de Sánchez inminente. Hablan de la semana que viene. Tú también lo ves por ahí, ¿no? Porque ahora ya poco más. Queda ese freco con Junts y poca cosa, ¿no? Que al final... Bueno, yo creo que semana que viene, casi a finales de semana que viene o la siguiente. Lo que pasa es que, claro, mucho más allá no se puede ir, porque como tú has reflejado, Pablo, el 27 de noviembre es el último plazo legal para la celebración de ese pleno y no van a llegar al límite. Así que hay que pensar en la semana del 19, 20, 21, 22, está celebrándose el pleno de investidura. Otra duda que tenemos, sobre todo mis seguidores, y bueno, yo también. Su Majestad el Rey, ¿qué papel pinta en todo esto? El rey no puede convocar elecciones. El rey o sea, en contra de lo que algunos creen, el artículo 64 de la Constitución habla de que corresponde al rey convocar elecciones. Sí, convocar es firmar la convocatoria. El rey reina pero no gobierna. Y por lo tanto el rey, que firma todas las leyes, todos los proyectos, o sea, todos los decretos, leyes, todo eso lo firma el rey. Firma todas las convocatorias de elecciones. Pues el rey no decide. Y por lo tanto no hay que poner al rey en un brete exigiéndole que tome un papel o una iniciativa que no le corresponde de acuerdo con la Constitución. El rey hace lo que tiene que hacer. Dar un discurso impresionante, y más en este momento, como ha dado con motivo de la jura de la princesa Leonor, y dejar muy claro la importancia de la democracia, la importancia del respeto al imperio de la ley, etcétera, etcétera. El rey tiene la posibilidad en su momento pues de nombrar como candidato a uno, en fin, a la fuerza que corresponda, pero lo hace de acuerdo con unas normas que él mismo ya puso de manifiesto, pues cuando las últimas elecciones de Rajoy, por ejemplo, en las que Rajoy declinó la investidura e inmediatamente después nombró el rey candidato a Pedro Sánchez, que no tuvo la confianza de la Cámara para la investidura, pero ha actuado igual que actúa siempre, igual que actuaba su padre, de acuerdo con unas normas, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución. No puede decidir lo que él quiera. No tenemos un rey absoluto, no tenemos un rey ejecutivo, tenemos un rey que es símbolo de la permanencia del Estado y que tiene un papel mediador y que nos representa, en fin, internacionalmente, etcétera, etcétera. Pero no manda como tal. Pero entonces la monarquía está muy en peligro, ¿no? Están entrando los comunistas a tope, no se les puede evitar que entren, no quieren al rey, hablan de 2 legislaturas.
Hablan de que en 8 años se puede encargar la monarquía. ¿Tú cómo ves esto? Pero claro, yo creo que para que esos planes le salieran bien, tendrían que convencer a los españoles. Y aunque ahora vayan a formar gobierno, porque constituyen esa mayoría en fin, que le puso Rubalcaba a Frankenstein, que paz descanse. No Frankenstein, sino Rubalcaba, que fue el que falleció, y él le puso ese nombre. Pero la realidad es que el PP ganó las elecciones y el PSOE no las ganó. Y la realidad es que casi por un espacio muy, muy pequeño, pues consigue tener gobierno, un gobierno que va a tener una mayoría, pues de alguna manera débil, porque tienen que poner de acuerdo a mucha gente para cada una de las votaciones. En el momento que una votación no haya acuerdo, el PP ganará la votación en el Congreso. Y en el Senado hay mayoría absoluta. Y hay 13 comunidades autónomas del PP. Es decir, tendrán que convencer a los españoles y no parece que los españoles estén por la labor. En el juramento de la princesa Leonor hemos tenido pues como una doble sensación. Por un lado, la permanencia de la monarquía en muy buenas manos, como es el rey actual y su heredera. Y por otro lado, pues ese Sánchez acariciando el trono con mala cara y a la vez negociando con Junts, con un prófugo de la justicia, y negociando una ley de amnistía que es inconstitucional a todas luces. Yo creo que hay que tener fe en el futuro y que la Constitución permanecerá y con ella la monarquía. Y que si esta vez los españoles no han desvotado suficientemente a Sánchez, la próxima vez lo harán. ¿Aguantará Sánchez 4 años o durará 2, como dicen algunos? Bueno, eso ya, claro, cada vez estamos llegando más a opiniones muy subjetivas, ¿no? Claro. Yo pienso que más de 2 años no puede aguantar un gobierno así, porque va a ser un gobierno con una mayoría débil, pero no podemos saberlo, ¿no? No podemos saberlo. No hay el más mínimo idealismo por parte de los independentistas. Más allá de lo que pensemos de lo que representan esas fuerzas políticas, pues podríamos creer que ellos, pues, en fin, que de verdad imponen el referéndum, imponen la amnistía. Nada. Al final lo más importante que hay aquí es que Puigdemont quiere librarse de polvo y paja y poder viajar a Barcelona sin que nadie le pare en la frontera, ni en el aeropuerto, porque esté libre de toda acusación y un aeroorden que ya no exista. Claro, claro. Y eso es lo que de verdad le preocupa, me parece a mí. Sí, sí. Y llegará y pedirá daños y perjuicios por haberle perjudicado y le pedirá daños y perjuicios al gobierno español, ya lo Lo hará verás. con toda seguridad. Pero yo creo que al final los independentistas, esto se parece a una frase que se decía cuando Franco murió. Había quien decía, contra Franco vivíamos mejor. Bien, yo creo que los independentistas no pueden vivir mejor que contra España. Si mañana fueran independientes, ¿a quién iban a ir a llorarle? ¿A quién le iban a pedir daños y perjuicios? ¿A quién le iban a pedir que les cedieran las rodalías o lo que quiera que sea? Ellos estructuralmente tienen que vivir contra el Estado opresor, ese Estado que, en fin, que les oprime tanto, que es España. Sin él no podrían vivir. ¿Verdad? Las rodalías que se han cedido. Bueno, Sí, hablaremos otro día. Joaquín, muchísimas gracias por atendernos, a todo el grupo de emisoras, 54 emisoras locales en España y 54 radios y 3 digitales. Muchísimas gracias y nada, te volveremos a molestar cuando necesitemos sabias palabras. Pues muchísimas gracias a ti, Pablo. Sabes que te sigo, que eres un periodista súper versátil, que no para, que no sé si descansa alguna vez. Lo dudo mucho. Muchas gracias y a vuestra disposición, a tu disposición. Gracias. Hasta luego.